¿Alguna vez has dicho algo de lo que te arrepentiste segundos después? Esa sensación de querer retroceder el tiempo y coserte la boca antes de soltar una palabra de más. O peor aún, cuando te das cuenta de que lo que dijiste fue malinterpretado y ahora estás en un problema que ni en tus peores pesadillas imaginaste. Controlar lo que decimos es un arte y, créeme, no cualquiera lo domina. Pero aquí está el detalle. Las palabras no solo pueden destruir relaciones, oportunidades y reputaciones, también pueden construir imperios, abrir puertas y cambiar vidas. ¿Quieres aprender cómo convertir tus palabras en tu mayor fortaleza y no en tu peor enemigo? Pues quédate hasta el final, porque lo que voy a enseñarte puede ahorrarte años de arrepentimientos y malentendidos. Y lo mejor de todo, el último punto es el más poderoso de todos. Vamos allá. Antes de empezar, escucha esta historia que te ayudará a entender el mensaje detrás de este video. En un pequeño pueblo, donde todos se conocían y los chismes viajaban más rápido que el viento, vivía un hombre llamado Esteban. Era un tipo trabajador, buena gente, pero tenía un defecto: hablaba sin filtro. Decía lo primero que se le venía a la cabeza sin medir las consecuencias. Un día, sin mala intención, comentó en la plaza del pueblo que había visto a su vecino, don Julián, salir muy temprano de su casa con una mujer que no era su esposa. No lo hizo con malicia, pero la noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, toda la comunidad murmuraba sobre la supuesta infidelidad de don Julián. La esposa de este, al enterarse, le hizo un escándalo público. La familia quedó destruida y lo peor es que todo había sido un malentendido. La mujer con la que don Julián salió temprano era su hermana, que había venido de visita, pero el daño ya estaba hecho. Lleno de culpa, Esteban fue a pedir consejo al anciano más sabio del pueblo. Este lo escuchó con paciencia y le entregó un saco de plumas. Lleva este saco hasta la cima de la colina. Ábrelo y deja que el viento se lleve las plumas. Luego vuelve aquí, le dijo. Esteban, confundido pero obediente, cumplió la tarea y regresó. Entonces el anciano le dio una nueva instrucción. Ahora ve y recoge todas las plumas que soltaste. Esteban se quedó perplejo. Eso es imposible, maestro. El viento las ha llevado a todas partes, respondió. El anciano sonrió con tristeza y dijo: exactamente, hijo. Así son las palabras. Una vez que las sueltas, ya no puedes recuperarlas. Esta historia nos deja una lección poderosa. Hablar sin pensar puede traer consecuencias irreparables, y no es solo sobre el chisme, sino sobre cada palabra que usamos en la vida. Lo que decimos puede construir o destruir, fortalecer relaciones o romperlas, abrir oportunidades o cerrarlas para siempre. Por eso, en este video, aprenderás cómo controlar tus palabras, cómo usarlas con inteligencia y cómo evitar que te metan en problemas innecesarios. Si quieres aprender el arte de hablar con sabiduría, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu vida. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un like para seguir trayendo contenido que transforme tu forma de ver la vida. Ahora sí, empecemos. 1. Piensa antes de hablar. Si cada palabra que dijeras quedara grabada para siempre y todos pudieran escucharla, ¿te seguirías expresando igual? En un mundo donde el lenguaje tiene el poder de construir o destruir, es clave aprender a pensar antes de hablar. No se trata de censurarte ni de volverte un robot sin emociones, sino de desarrollar un filtro interno que te permite elegir tus palabras con inteligencia. Los estoicos, como Epicteto, decían que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Y si lo piensas bien, tenía toda la razón. Hablar sin pensar es como lanzar flechas sin apuntar. Puedes acertar, pero también puedes herir a quien menos esperas. ¿Cuántas veces en un arranque de ira o de emoción has dicho algo que luego lamentaste? Y por más que te esfuerces en arreglarlo, las palabras ya hicieron su efecto. Por eso, antes de hablar, hazte 3 preguntas. ¿Es cierto? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si la respuesta es no en alguna de ellas, probablemente sea mejor quedarte callado. Pero claro, pensar antes de hablar no significa volverte un ser silencioso y sumiso. Es más bien como ser un estratega de tus palabras, alguien que las usa como una herramienta para lograr sus objetivos,
ya sea para convencer, inspirar o incluso protegerse, porque la realidad es que quien domina su lengua domina su destino. Y ojo, esto no solo aplica en conversaciones importantes, sino en la vida diaria, cuando discutes con tu pareja, cuando negocias en el trabajo o incluso cuando hablas contigo mismo. Practicar el autocontrol verbal te dará más respeto, más autoridad y evitará que te metas en problemas innecesarios. Así que ya lo sabes, no dejes que tus emociones sean las que hablen por ti, porque cuando el calor del momento pase, tú serás el único que quedará con las consecuencias de lo dicho. 2. Practica el silencio cuando no tengas nada que decir. A veces lo más sabio que puedes hacer es cerrar la boca. Suena simple, pero en la práctica, el silencio es un arte que pocos dominan. La mayoría de las personas sienten la necesidad de llenar cualquier espacio vacío con palabras, aunque no tengan nada realmente importante que decir. ¿Te has fijado en esa gente que habla solo por hablar, que suelta comentarios sin sentido o que trata de demostrar que sabe de todo? Bueno, esas mismas personas son las que terminan metiéndose en problemas por decir cosas de más. Aquí es donde el estoicismo tiene una lección de oro. No es necesario opinar sobre todo, ni responder a cada provocación. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y muchas veces la mejor respuesta es el silencio. Piensa en cuántas discusiones se han evitado simplemente porque alguien decidió no alimentar la pelea con más palabras innecesarias. El silencio no es debilidad, al contrario, es poder. Es como un comodín en una partida de póker. Te permite observar, analizar y decidir cuándo es el mejor momento para actuar. Hay un dicho popular que dice, el que calla, otorga, pero en realidad, el que calla, domina. Porque cuando aprendes a quedarte en silencio, en lugar de reaccionar impulsivamente, te das tiempo para pensar, para entender la situación y para no caer en provocaciones absurdas. ¿Te has dado cuenta de que las personas más inteligentes suelen hablar menos? No porque no tengan nada que decir, sino porque saben que cada palabra tiene un peso. Pero ojo, el silencio no significa ignorar a los demás o volverte una tumba sin emociones. Se trata de usarlo estratégicamente. Hay momentos donde el silencio comunica más que 1000 palabras, donde una pausa bien colocada puede hacer que los demás presten más atención a lo que vas a decir. Y si lo aplicas en tu vida, te sorprenderás de cuántas discusiones, malos entendidos y conflictos puedes evitar solo con elegir bien cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de soltar una opinión innecesaria o de responder a alguien solo por impulso, recuerda esto. El silencio bien usado es una de las armas más poderosas que puedes tener en la vida. 3. Controla tus emociones. Si hay algo que puede traerte problemas en la vida, es soltar palabras cuando estás bajo el dominio de la ira, la tristeza o el miedo. En esos momentos, no eres tú quien habla, son tus emociones descontroladas tomando el volante y pisando el acelerador sin rumbo. ¿Te ha pasado que dices algo en un arranque de enojo y luego te arrepientes? O peor aún, que envías un mensaje en medio de la frustración y luego te toca hacer malabares para arreglar el desastre que creaste. Aquí es donde el estoicismo nos da una lección clave. Las emociones son como caballos salvajes y si no aprendes a domarlas, ellas te arrastrarán a donde quieran. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Es decir, no es lo que pasa lo que te hace explotar, sino cómo decides reaccionar ante ello. La clave está en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, ese microsegundo en el que puedes decidir si gritas o respiras, si atacas o te mantienes firme. ¿Cómo controlas tus emociones antes de que ellas te controlen a ti? Primero, reconociéndolas sin dejar que te dominen. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darte el tiempo necesario para procesarlo antes de hablar. Cuando sientas que la ira te quema, aléjate un momento. Respira hondo. Sal a caminar si es necesario. Cuando la tristeza te abrume, date permiso de sentir, pero no permitas que te haga hablar desde la desesperación. Y cuando el miedo te paralice, recuerda que no todo lo que imaginas es real, que la mente a veces exagera los problemas. Hablar bajo el dominio de una emoción fuerte
Es como disparar sin apuntar. Puedes hacer mucho daño sin siquiera quererlo. En cambio, cuando aprendes a calmarte antes de responder, a medir tus palabras antes de soltarlas, empiezas a moverte con más inteligencia en la vida. No te dejes arrastrar por la tormenta de tus emociones, aprende a navegarla. Y cuando alguien trate de provocarte, respira, sonríe y recuerda: el que tiene el control de sus palabras, tiene el control de su destino. 4. Habla firme, pero respetuoso. Si hay algo que distingue a una persona segura de una que no lo es la manera en que habla. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices. Una persona con autoridad no necesita gritar ni imponer miedo. Su simple tono firme y sereno hace que los demás la escuchen. Pero aquí está el detalle. Firmeza no es lo mismo que agresividad, y respeto no es lo mismo que sumisión. Hay quienes confunden hablar con confianza con ser arrogante, cuando en realidad la clave está en encontrar el equilibrio entre ser directo sin ser grosero, en expresar lo que piensas sin pisotear a los demás. Piensa en las personas que más admiras. Seguro, no son las que alzan la voz para ser escuchadas, sino aquellas que con una simple mirada y palabras bien elegidas, logran captar la atención de todos. ¿Cómo se logra esto? Primero, eliminando el tono inseguro. Nada de frases como «creo que», «logically», «estoy equivocado, pero…». Component placement. Bueno, no sé, pero hablar con firmeza implica expresar tus ideas con convicción, sin miedo a que los demás no estén de acuerdo. Pero al mismo tiempo implica saber escuchar, porque no se trata de hablar por hablar, sino de comunicar con inteligencia. Los estoicos enseñaban que las palabras deben ser como flechas, directas, precisas y con un propósito. No hables por impulso, ni dejes que la emoción te haga decir cosas que no quieres decir. Cuando hables, hazlo con una pausa estratégica, asegurándote de que cada palabra tenga peso. ¿Te has dado cuenta de que la gente más respetada no es la que más habla, sino la que sabe cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio? Si alguna vez te encuentras en una discusión acalorada, en lugar de elevar la voz, baja el ritmo, mantén la compostura y deja que la otra persona se desgaste sola. La calma es tu mejor arma, y el dominio de tu tono puede hacer que los demás te presten atención sin necesidad de imponer. Recuerda que el que sabe controlar su voz, controla la conversación, y el que controla la conversación, muchas veces, termina controlando el resultado. 5. Escucha antes de responder. El gran problema de la mayoría de las personas es que no escuchan para entender, sino para responder rápido, como si la conversación fuera una competencia donde gana el que habla más rápido o el que tiene la última palabra. Pero la realidad es que las personas más inteligentes y persuasivas no son las que hablan sin parar, sino las que saben cuándo callar y absorber la información antes de dar su opinión. En el estoicismo, la idea de controlar las palabras no se trata solo de hablar con precisión, sino de escuchar con atención y paciencia. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios de la historia, solía decir que aprender a escuchar es más valioso que aprender a hablar, porque el que sabe escuchar siempre tiene ventaja. Cuando te detienes a escuchar de verdad, entiendes mejor las intenciones, las emociones y el contexto de la otra persona, y eso te da la posibilidad de responder con inteligencia y estrategia en lugar de reaccionar impulsivamente. Escuchar con atención también te hace más carismático. A nadie le gusta hablar con alguien que solo espera su turno para hablar de sí mismo sin importar lo que la otra persona está diciendo. La gente admira y respeta a aquellos que saben escuchar sin interrumpir, que hacen sentir que su voz es importante. Además, si aprendes a leer entre líneas, puedes detectar cosas que otros pasan por alto. Dudas, inseguridades, mentiras o verdades ocultas detrás de las palabras en una discusión. El que escucha con paciencia tiene más posibilidades de salir ganando, porque puede detectar los puntos débiles en el argumento del otro y usarlo a su favor, sin necesidad de levantar la voz o entrar en conflicto. Así que antes de abrir la boca y responder por inercia, haz una pausa. Tómate un segundo para procesar lo que el otro dice. Incluso si lo que escuchas te provoca enojo o frustración, no tienes que responder en automático ni demostrar que sabes más. El verdadero control de las palabras empieza cuando entiendes que cada respuesta tiene su momento y su forma.
y que muchas veces el silencio vale más que 1000 palabras. 6. Sé discreto, no reveles demasiado. Si hay algo que distingue a las personas con verdadera inteligencia emocional es la discreción. En un mundo donde todo el mundo quiere contar su vida en redes sociales, donde la gente expone cada detalle de sus relaciones, sus éxitos y hasta sus fracasos, ser alguien que guarda silencio y elige con cuidado qué compartir te da un poder que pocos tienen. En el estoicismo, la idea de no revelar demasiado está relacionada con el autocontrol y la prudencia, porque cada palabra que dices puede ser usada a tu favor o en tu contra, y en muchos casos, lo que callas te protege más que lo que dices. Epicteto decía que lo que está bajo tu control es tu mente, tus emociones y lo que decides compartir con el mundo, y si entregas tu información a cualquiera sin pensar en las consecuencias, estás regalando poder sobre ti mismo. Fíjate bien, ¿cuántas veces alguien ha contado algo personal esperando apoyo y en lugar de eso ha recibido críticas, burlas o hasta traiciones? La gente es curiosa por naturaleza, pero no todos los que te preguntan cómo estás realmente quieren saberlo. Algunos solo buscan un punto débil para aprovecharlo después. Por eso, las personas más estratégicas y sabias saben que no es necesario contar todo lo que pasa en su vida. Ser discreto no significa ser frío o desconfiado con todo el mundo, sino saber diferenciar entre quién merece tu confianza y quién no. Aprender a hablar sin revelar demasiado es un arte. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta sobre un proyecto que estás construyendo, en lugar de contar cada detalle, puedes responder con algo general sin dar información clave. Decir menos te da más autoridad, te envuelve en un aire de misterio y evita que la gente pueda opinar o influir en lo que aún estás construyendo. Además, muchas veces cuando hablas demasiado de tus planes, te llenas de expectativas y, sin darte cuenta, pierdes el entusiasmo de hacerlos realidad, porque la mente siente que ya los cumplió solo por decirlos en voz alta. Así que si realmente quieres avanzar sin obstáculos, haz lo que hacen los sabios. Avanza en silencio. Deja que tu éxito hable por ti, porque al final, el que menos revela es el que más sorprende. 7. Toma una pausa antes de contestar. A ver, ¿cuántas veces has dicho algo en caliente y luego te has querido dar un cabezazo contra la pared? Pues eso nos pasa a todos, porque a veces la boca es más rápida que el cerebro, y cuando nos damos cuenta, ya soltamos algo que no debimos. Y ahí estamos después, intentando arreglar el desastre con un "no era mi intención" o "lo dije sin pensar". Pero el daño ya está hecho. Por eso, una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar es el arte de la pausa. En el estoicismo, Marco Aurelio lo tenía clarísimo cuando decía que el verdadero poder está en el dominio de uno mismo. Y parte de ese dominio consiste en no responder de inmediato, en tomarte un momento para filtrar lo que realmente quieres decir, porque cuando hablas sin pensar, es como disparar sin apuntar. Lo más probable es que termines dándole en la madre a algo o a alguien que ni la debía ni la temía. Y si crees que esto no es tan importante, piensa en todas las discusiones que se han salido de control solo porque alguien no supo cerrar la boca a tiempo. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de responder sin frenos, respira hondo, cuenta hasta 3, toma un sorbo de agua, o simplemente guarda silencio por un momento. No tienes que dar una respuesta inmediata a todo. De hecho, la gente que responde con calma y no se apresura a hablar siempre, da la impresión de ser más inteligente, más segura y más difícil de manipular. Y aquí entre nos, ¿a quién no le gusta verse como alguien con autocontrol y temple de acero? Así que no caigas en la trampa de reaccionar como si te hubieran pisado un callo. Aprende a pausar, a filtrar y a decir solo lo necesario, porque al final, las palabras que se dicen con cabeza valen mucho más que las que se escupen sin pensar. 8. Di no. Sin justificaciones. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad querías gritar un rotundo no? Ahí estás, metido en planes que no te interesan, ayudando en cosas que no te competen o cargando responsabilidades que no te pertenecen solo porque te dio pena negarte, y todo por miedo a quedar mal, a que piensen que eres egoísta o que no eres buena persona. Pero aquí va la verdad cruda y sin filtro. Decir no sin justificarte es una de las mayores muestras de seguridad y respeto por ti mismo. En el estoicismo, Epicteto lo decía bien claro: si quieres ser libre,
Aprende a decir no a lo que no te suma y sí a lo que te fortalece. Y si no me crees, mira a las personas más exitosas que conoces. ¿Crees que andan por la vida diciendo que sí a todo? Claro que no, porque entienden que su tiempo y su energía son limitados, y aquí está la clave. Cuando te acostumbras a justificar cada no con un «es que estoy ocupado» o «es que no puedo porque tengo esto y aquello», das la impresión de que tu negativa es negociable, que si presionan un poco más, al final cederás. Pero cuando simplemente dices «no, gracias», sin explicaciones, proyectas firmeza, autoridad y, sobre todo, respeto por tu propia vida. Y sí, al principio puede sentirse incómodo, te mirarán raro, algunos intentarán insistir, pero con el tiempo aprenderás que quien realmente te valora no necesita que le des un discurso para entender que tienes límites. Así que la próxima vez que sientas esa presión de decir sí por compromiso, recuerda esto. No le debes explicaciones a nadie sobre cómo decides manejar tu tiempo, tu energía y tu bienestar. Y si alguien se ofende porque pones límites, entonces más razón para reafirmarlos, porque el respeto no se ruega, se exige, y empieza por respetarte a ti mismo. 9. Mide las consecuencias de tus palabras. Lo que dices tiene peso, mucho más del que crees. Tus palabras pueden ser como un cuchillo bien afilado o como una herramienta que construye puentes, y la diferencia entre una y otra depende de qué tan consciente eres de lo que sale de tu boca. A ver, todos en algún momento hemos dicho algo sin pensar y después nos hemos querido dar de topes en la pared. Un comentario impulsivo, una crítica mal formulada, un chisme que no debíamos contar. Y ahí estamos, tratando de recoger las palabras como si fueran confeti después de una fiesta, pero no se puede. Por eso, los estoicos insistían en la importancia de pensar antes de hablar. Marco Aurelio decía que debemos preguntarnos: ¿esto que voy a decir es necesario? ¿Es verdadero? ¿Es útil? Ero lena, swing. Porque una vez que lo sueltas, no hay vuelta atrás. Y no se trata de que vivas con miedo de decir algo incorrecto, sino de que entiendas el poder que tienes con tus palabras. Hay quienes han arruinado relaciones, trabajos e incluso su propia reputación por no medir lo que dicen, mientras que otros han logrado ganarse el respeto, la confianza y el cariño de las personas simplemente porque saben expresarse con inteligencia. Piensa en cualquier líder que admires, ya sea un filósofo, un empresario o incluso un personaje de la cultura pop. ¿Qué tienen en común? Que saben cuándo hablar y cuándo quedarse callados, que no gastan saliva en cosas innecesarias y que cuando dicen algo, sus palabras tienen impacto. Así que la próxima vez que te den ganas de soltar algo sin filtro, recuerda esto. Las palabras pueden abrir puertas o cerrarlas para siempre, pueden acercarte a la gente o alejarla, pueden hacerte ver como alguien sabio o como un imprudente. La diferencia está en qué tanto te tomas el tiempo para pensar antes de hablar, porque una lengua sin control es como un caballo desbocado. Tarde o temprano te hará caer. 10. Exprésate con precisión y seguridad. Hablar mucho no significa comunicar bien. De hecho, entre más palabrería metes, más probabilidades hay de que tu mensaje se diluya como azúcar en café caliente. Los estoicos tenían claro que el verdadero dominio de la palabra no estaba en adornar los discursos con frases rebuscadas, sino en transmitir la idea de forma clara y directa. Séneca decía que el arte de hablar bien es el arte de decir exactamente lo que se necesita y nada más, porque la gente respeta y sigue a quien sabe expresarse con precisión y seguridad. Es como cuando alguien te da instrucciones para llegar a un lugar. Si te suelta un sermón eterno con detalles innecesarios, lo más probable es que te pierdas antes de llegar. Pero si te dice, dobla en la esquina y sigue derecho hasta ver el letrero rojo, lo entiendes en segundos. Eso mismo pasa cuando hablas con los demás. No hace falta disfrazar tus ideas con palabras elegantes ni extenderte como político en campaña. Di lo que piensas con claridad, sin rodeos y con confianza. Y aquí entra un punto importante. La seguridad con la que hablas es clave para que los demás te tomen en serio. No titubees, no te escondas detrás de muletillas como creo que. Di lo que tienes que decir con firmeza, como si lo que dices es una verdad innegable. Y si de verdad quieres sonar más seguro, baja el tono al final de tus frases en lugar de subirlo. Así evitarás que parezca que estás preguntando en vez de afirmando.
Aprende a manejar tu lenguaje corporal. Mantén una postura erguida, mira a los ojos y usa gestos que refuercen tu mensaje, porque la seguridad no solo se escucha, se ve. Cuando logras comunicarte con precisión y convicción, proyectas confianza y autoridad, y eso hace que la gente te escuche, te respete y te recuerde. Así que afila tus palabras como si fueran flechas, pocas, bien dirigidas y certeras. Dominar tus palabras es mucho más que evitar problemas, es construir la realidad en la que quieres vivir, porque cada vez que hablas, defines quién eres y cómo los demás te perciben. Los estoicos lo entendieron bien. Las palabras pueden ser una herramienta de poder o una trampa que te sabotea. La diferencia está en cómo las usas. No se trata de callar por miedo ni de hablar sin filtros, sino de encontrar el equilibrio, de elegir con inteligencia qué decir y cuándo decirlo, y sobre todo cómo decirlo, porque la gente olvida lo que haces, pero recuerda cómo los hiciste sentir con tus palabras. Cada conversación es una oportunidad de influir, de inspirar, de marcar la diferencia, así que úsala bien, exprésate con claridad, con seguridad y con propósito, y verás cómo todo a tu alrededor cambia, porque quien domina su lengua, domina su destino. Si llegaste hasta aquí, comenta palabras que construyen, suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad en el enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo video.